A las 10 de la mañana, como cada día. En Equipo de Noticias Chau, los chau. esperamos. Gracias. Bueno, les agradecemos a Facu y a Mariana. Ya estamos arrancando la tarde de A24, arrancamos con MMD. Hay mucha información y sobre todo ya vamos a hablar de los nuevos frentes que ha abierto el gobierno, desesperado en este momento por tratar de frenar la escalada de precios, el conflicto por el cierre de las exportaciones de la carne. Además eso generando también una interna dentro del Frente de Todos porque salió muy fuerte el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a cuestionar esa medida de cerrar las exportaciones de la carne, el paro de 8 días que anunció el campo, todo eso vamos a hablar. Pero sin duda a esta hora el tema principal es la necesidad de volver a un mínimo de acuerdo político entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Suenan todas las alarmas de nuevo. Y la pregunta es, ¿cómo piensan frenar esto? Vuelven a crecer los contagios, las terapias llenas en el área metropolitana y en algunas regiones del interior del país, ciudades muy importantes como el caso de Rosario, y la evaluación de nuevas medidas. Vence ahora, estamos hablando de este viernes, el DNU del presidente con las restricciones que están vigentes, sobre todo en el área metropolitana. Después cada jurisdicción ha ido aplicando sus propias restricciones y es evidente que es el momento de tomar nuevas medidas. Es decir, hay que evaluar la situación, es clave lo que pueda pasar en las próximas 48 horas, pero así como están las cosas, la situación es desastrosa desde todo punto de vista. En primer lugar, la cantidad de fallecidos que está teniendo la Argentina, que está ya cerca de los 500 fallecidos diarios promedio. Ha habido varios días últimamente que se ha superado esa cifra, pero estamos cerca de los 500 fallecidos diarios en promedio, diría, no solamente la última semana, sino los últimos 15 días. Si esto se instala como cifra, estamos hablando de la Argentina, mueren 15.000 personas cada 30 días por mes a causa del COVID. Y es muy importante para eso reducir los contagios porque es una cuestión matemática. Si se reducen los contagios y se logra bajar esa curva en el área metropolitana, bueno, no es indiferente tener 200 fallecidos por día o 150 como había antes de que empezara a escalar la segunda ola, que los 500 actuales. Estamos hablando de una cantidad de fallecidos enorme que va a superar largamente ya en el próximo mes y medio, la cantidad de muertos que tuvo la Argentina por COVID el año pasado, cuando supuestamente era el año de la pandemia. Bueno, este año la situación está mucho peor y Argentina en los próximos 30 o 45 días va a superar lamentablemente la cantidad de fallecidos que hubo el año pasado. Ya hay más de 70.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, 40.000 el año pasado, 30.000 este año, y eso se va a superar los 40.000 del año pasado en el próximo mes o mes y medio. En segundo lugar, hay una situación crítica desde el punto de vista del sistema de salud y claramente ahora van a escucharlo, están pidiendo de distintos centros urbanos, ocurre acá en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, ocurre en Rosario y también en otras ciudades, están pidiendo los médicos una situación de cierre más agresivo de actividades para tratar de tener algún respiro. Está totalmente agotado el sistema de salud, los médicos no dan más. Y además reconocen que pese a todos los esfuerzos que hacen, cuando vos tenés el doble de cama de terapia intensiva, en algunos casos, en algunos hospitales que tenías el año pasado, con médicos que están hace más de un año en una situación totalmente crítica frente a este descontrol total de casos y de internaciones, bueno, lamentablemente la atención que se puede dar en las terapias intensivas se va deteriorando y eso genera todavía más mortalidad. Pero sobre todo es muy importante en este momento
dejar de lado todo el escenario electoral que se ha metido claramente en la agenda política y de gobierno de la Argentina. Se están tirando con todo desde el gobierno y desde la oposición. Y sobre todo el presidente tendría que tratar de reencontrar un criterio mínimo de acuerdos para lograr a partir del viernes que las medidas que se tomen sean más efectivas de las que se han tomado hasta ahora. Básicamente esto lo digo porque el presidente ha salido en las últimas horas a decir, vieron que había que cerrar en las escuelas también la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, a decirle a Larreta que se había equivocado, que lo había llevado a la Corte Suprema de Justicia y demás. Efectivamente, los casos en la ciudad en la última semana están creciendo y están creciendo un poquito más que en el Gran Buenos Aires. Pero acá el tema de fondo es no tirarse con los fallecidos, no tirarse respecto a quién es el responsable de los 500 fallecidos diarios, sino que acordar, y el presidente también está muy condicionado dentro de la interna de su propio gobierno, acordar cuáles pueden ser las mejores medidas para tratar de mitigar el daño y la catástrofe que se cierne en esta segunda ola. Y digo esto porque el presidente plantea, y tal vez en esta instancia, o muy probablemente en esta instancia tenga razón de que hay que suspender también la presencialidad en las escuelas, pero sigue defendiendo el fútbol y sigue defendiendo que la Argentina en 20 días haga la Copa América. O el propio presidente es el que le tembló la mano cuando Kicillof le decía, mirá, esto va a ser una larga agonía, cerremos más fuerte actividades que efectivamente no pueden estar en este momento abiertas. Y el presidente escuchando a su ministro de Economía que le decía, mirá, si se cierra esto, volvemos a una fase 1, se desmadra todo, no tengo cómo financiar el IFE, no tengo cómo financiar el ATP, e hizo caso a su ministro de Economía. El propio presidente está planteando que las restricciones que se tomaron, bueno, sirvieron para que no siguiera escalando la curva de contagios, pero se ha estabilizado en 500 fallecidos diarios. Entonces, claramente responsabilidades y también límites que la realidad pone a la dirigencia política y a la gestión de todos los gobiernos, en la ciudad, en la nación y en la provincia, y lo peor que podría ocurrir en este momento, encima, en medio del drama y la catástrofe, que algún pícaro quiera endilgarle a una u otra jurisdicción o a uno u otro dirigente político los fallecidos y la catástrofe en sí. Todos son responsables y todos deben actuar de la manera justamente más responsable política, dejando de lado las mezquindades del escenario electoral. Bueno, ¿qué está pasando en este momento con el tema de contagios? Por eso decimos, es inminente, ahora va a contar Damián Glanz cuáles son las nuevas medidas que se están hablando. Para que tengan una idea, estamos hablando de una situación mucho peor de lo que fue el año pasado. Y está claro que las restricciones que se tomaron, el presidente dice porque Larreta se le plantó enfrente y no quería cerrar más actividades. La impresión es que el presidente estaba del otro lado condicionado por el escenario electoral y además estaba condicionado por la situación económica y su propio ministro de Economía que le frenó toda posibilidad hasta ahora de aplicar un IFE adicional y un ATP, por eso no se cerró más cosas, pero claramente las restricciones que se hicieron en las últimas 3 semanas, básicamente el cierre a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, fueron mucho menores de lo que fue la fase 1 del año pasado. Y en todo caso, si en este momento el presidente cree que hay que aplicar restricciones adicionales, que lo diga, que lo plantee sobre la mesa, que diga cuáles son esas restricciones, a menos que el presidente crea que la única restricción adicional que hay que aplicar es simplemente suspender la presencialidad en las clases, que muy probablemente en este caso pueda haber un acuerdo respecto a esto y nada más. Pero me parece que el presidente sabe que no es esa la única restricción en este momento que puede servir para tratar de frenar en las próximas 2 semanas los contagios, darle respiro al sistema de salud y dar un puente hasta la llegada más masiva de las vacunas y que esa vacunación pueda plantear otro escenario, sobre todo en términos de la congestión del sistema de salud y las terapias intensivas. Bueno, ¿qué está pasando en este momento? Por eso digo, responsabilidad más que nunca. Si hay errores, y nosotros dijimos en su momento, Larreta se manejó con un gran oportunismo político y se embanderó con el tema de las escuelas. Lo que es esperable en este momento que el presidente,
que no sabe cómo manejarse en su interna dentro de la propia coalición oficial, y un día va para un lado, otro día va para el otro, con el tema de la política económica, no haga lo mismo con el tema de la política sanitaria. Porque si el presidente realmente creía que en este momento había que aplicar medidas más duras, como se lo dijo Kicillof, y mandó Kicillof a su ministro de Salud, que creo que lo dijo hoy también, desde el primer momento, que había que terminar con el fútbol, suspenderlo en este momento, más allá de lo que implicaba el fútbol en términos de contagio, lo que implicaba desde el punto de vista de normalidad para la sociedad, lo que implicaba desde el punto de vista de los sectores que tenían que cerrar y veían que se sigue con el circo del fútbol. Bueno, y el presidente decidió seguir adelante, y no solamente seguir adelante, sino que en las últimas horas sigue proponiéndose como organizador de la Copa América. Entonces, hay que dejar de lado los oportunismos políticos, hay que dejar de lado el escenario electoral y concentrarse en esto que está ocurriendo, que es algo muy grave y que vienen denunciando de todas las maneras posibles los médicos que están en la primera línea de batalla de esta catástrofe, de que mueran 500 argentinos por día, de una enfermedad que no hay forma de controlarla en este momento en la Argentina con las vacunas disponibles. Bueno, fíjense lo que está sucediendo con la curva de contagios. La verde es la curva de contagios de 22 provincias, sacando Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es decir, interior de la provincia de Buenos Aires y 22 provincias. Esa es la curva verde. Fíjense a dónde va la curva verde. Es casi vertical cómo se ha disparado. Este es promedio diario 7 días. Fíjense cómo se ha disparado en la última semana la curva verde. Es un desastre lo que está ocurriendo en 22 jurisdicciones, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires. Atención con esto, porque esta curva verde casi vertical significa algo similar a lo que sucedió en su momento en el área metropolitana a mediados de abril, pero con el agravante de que en el resto del país no tienen el sistema de salud que tiene tanto en el sector privado, prepagas y obras sociales, como en el sector público, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y eso está generando mucha, pero mucha preocupación y una catástrofe en ciernes. Y lo que estamos viendo en las otras curvas, que es la preocupación y la discusión que hay en este momento entre Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, a las 3 de la tarde hay una reunión entre los jefes de gabinete de las 3 jurisdicciones, Santiago Cafiero, Felipe de Miguel y Carlos Bianco. Ahora va a contar Lance de qué se trata esa reunión. Atención, vean la curva de la Ciudad de Buenos Aires. Llegó un pico a mediados de abril, descendió y de nuevo está para arriba. Y lo mismo, esta es la curva de la provincia de Buenos Aires. Un pico a mediados de abril, descendió con las restricciones que se aplicaron y ahora de nuevo está para arriba. Vamos rápidamente, jurisdicción por jurisdicción, y después vamos a hablar con los expertos, a ver qué se hace a partir del viernes con toda esta situación. Esto es Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un pico de más de 3.000 casos diarios durante 2 semanas consecutivas a mediados de abril, con las restricciones, sobre todo las más duras que se aplicaron las últimas 3 semanas, descendió hasta 2.200 casos diarios, pero esta es la última semana, está nuevamente en 2.400 casos diarios. Hay un aumento del 8% más o menos en la última semana en la Ciudad de Buenos Aires, y eso enciende nuevamente la luz de alarma porque ya está arriba de los 2.000 casos diarios en la Ciudad de Buenos Aires. Es una preocupación muy grande, teniendo en cuenta que el pico en la primera ola habían sido unos 1.500 casos diarios, con algún día máximo de 1.800, pero promedio 1.500 casos diarios. Lo mismo está pasando en la provincia de Buenos Aires. Esto es consolidado toda provincia, donde está pegando fuerte el interior de la provincia. Pico el 22 de abril, descenso y de nuevo para arriba, acercándose a los 10.000 casos diarios promedio en la última semana. De nuevo la provincia de Buenos Aires, la curvita de nuevo para arriba. Y la preocupación mayor es, seguimos avanzando, lo que está pasando en otras provincias. Ahora vamos a hablar de Santa Fe, vamos a hablar también de lo que está pasando en Córdoba, lo que está pasando en Mendoza. Pero quiero ver si podemos tener las otras placas esta y la de terapia intensiva. Quiero que vean lo que está pasando con las terapias intensivas. Esta es la de el área metropolitana, que es la línea blanca, que había llegado a casi 13.000 casos diarios, Ciudad y Gran Buenos Aires, la semana del 16 de abril, a mediados de abril.
y había bajado al orden de los 9.000 casos diarios hace 10 días. Y de nuevo está para arriba la curvita en el área metropolitana, sobre todo por el empuje que tiene la ciudad de Buenos Aires y algunos distritos del primer cordón del conurbano, como es la zona norte del primer cordón del conurbano. En el segundo cordón todavía los casos están bajando un poquito, levemente. La gran preocupación es esta curva vertical de lo que está ocurriendo en el resto del país. Las 22 jurisdicciones, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires, sacando del área metropolitana al resto del país. Fíjense, se está yendo a los 15.000 casos diarios, una gran preocupación con eso, y también lo que está sucediendo, avancemos, con las terapias intensivas. Las terapias intensivas que hace 10 días se habían estabilizado en todo el país, de nuevo empieza a crecer fuerte la ocupación por la ocupación ahora de terapias intensivas con COVID en el resto del país. No ya en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires, que está estabilizado, sino en el resto del país. Fíjense, ya se está en 5.690 internados de terapia intensiva por COVID en el total país. Y el pico de la primera ola habían sido 5.100 internados. Es decir, ya se está superando y sigue subiendo esa internación en terapia intensiva en el resto del país. Bueno, claramente están sonando las alarmas en todo sentido y acá hay que tomar alguna decisión. Ahora va a contar el Glans. Se van a reunir en esta primera reunión hoy a la tarde. Damián, sin meternos en los detalles, y a ver si tenemos alguna curva adicional para mostrar, pero sin meternos en los detalles, contame cuál es el espíritu hoy de la reunión. ¿Se vienen más restricciones? ¿Qué tipo de restricciones y qué puede pasar con la presencialidad en las clases? Esta es la curva de últimos 7 días. Contagios cada 100.000 habitantes. La amarilla es Ciudad de Buenos Aires. Vean que está la inflexión para arriba de nuevo. La roja es el AMBA, consolidado Ciudad y Gran Buenos Aires. Está más levemente, también para arriba. Y el Gran Buenos Aires también está para arriba, aunque más levemente. Pero sin duda, la gran preocupación acá es que dejaste de consolidar la baja y necesitabas una baja muy fuerte para descomprimir al sistema de salud. Habíamos contado que la proyección era bajar a la mitad los casos que hay actualmente, y no solamente no seguís bajando, sino que ahora empezaste a subir de nuevo. Y lo que está ocurriendo en el resto del país es una catástrofe. Pues en el resto del país está ocurriendo lo que todo el mundo preveía que iba a ocurrir. Lo que sucede es que hay un gran desconcierto de qué medidas se pueden tomar para tratar de mitigar un desborde total de los sistemas de salud, como está ocurriendo en este momento en Rosario, una de las ciudades además mejor equipadas en términos de sistema de salud. Sí, Maxi, vos decías, la reunión es a las 3. Hoy va a ser a nivel jefes de gabinete y ministros de salud de las 3 jurisdicciones, nación, provincia y ciudad. Y la pregunta es si las restricciones que están previstas en el decreto actual y en el proyecto de ley son suficientes y si podrían incluir la posibilidad de articular entre la ciudad y la provincia medidas que estén por fuera de las restricciones previstas. Porque de hecho la provincia de Buenos Aires está pidiendo un cierre mucho más estricto. Por lo tanto, hoy va a empezar a coordinar Nación cómo funcionan la propuesta que tiene la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a ir con los detalles, pero vos decías, ¿y qué puede pasar con las escuelas? La ciudad de Buenos Aires abrió la posibilidad a cerrar un poco más la presencialidad, lo que no significa que apueste a un cierre completo de las aulas y las escuelas. Probablemente lo que surja de la reunión es la posibilidad de que la primaria, por ejemplo, en vez de ir todos los días, vaya unos días por semana y no todos. Un ratito igual, Maxi, los detalles, pero la idea es que Nación pueda, con el decreto actual y con el proyecto de ley, darle herramientas a los gobernadores para que sean ellos los que tomen restricciones, incluso adicionales, allí donde hace falta. A ver, vamos a hablar con el doctor Ricardo Tejero, que es médico infectólogo, y también nos vamos a conectar con la doctora Vanina Edul, que es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Vanina ha salido en otros días también en el programa y tiene una activa participación también cuando puede, porque está todo el tiempo ahí en la terapia intensiva de un hospital público y una clínica privada. Bueno, contando situaciones dramáticas que están ocurriendo en las terapias, no de ahora, sino prácticamente hace ya más de un mes que está golpeando esta segunda ola.
Doctor Tejero, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está evaluando esta situación y qué cree que debería hacerse? ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos para evitar una catástrofe mayor? La catástrofe ya es que significa que 500 argentinos fallecen por día a causa de COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. No cabe ninguna duda que nosotros en este momento, si bien veníamos en las últimas semanas disminuyendo los casos, ahora tenemos un incremento repentino de casos y debemos bajar la circulación. Debemos bajar la circulación del virus y por lo tanto debemos también bajar la circulación de los ciudadanos. Es la única manera en este momento de contener la pandemia, que podemos hacer en este momento bruscamente, porque la otra posibilidad es la vacunación masiva y nadie duda que quizás sea una de las mejores medidas de prevención. Lo que pasa es que en este momento no estamos teniendo la cantidad de dosis. Si miramos para adelante, sí sabemos que va a ingresar una cantidad de dosis muy importante de AstraZeneca, algo de 10 millones creo, van a ingresar vacunas Sputnik V y se va a comenzar con la producción nacional de vacunas Sputnik V en los próximos meses. Entonces, si miramos para adelante, vamos a tener una gran oportunidad de vacunar masivamente y rápidamente a todas aquellas personas que tienen riesgo y contener de alguna manera la circulación del virus. Pero hoy por hoy no es esa la situación. Hoy tenemos un crecimiento muy importante y en muchas regiones, por eso me parece muy bueno que cada una de las regiones, de acuerdo a su situación epidemiológica, puede tomar la decisión de qué medidas ir tomando. Doctora Edul, bueno, gracias como siempre por atendernos. Hola, Máximo. ¿Cuál es la situación? Vos venís contando permanentemente que hay una situación totalmente distinta a la que se vivía el año pasado en las terapias intensivas. ¿Cuál es la situación ahora acá en Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana? La situación es muy grave, cada vez está peor. Nosotros estamos con una ocupación altísima, una ocupación que es casi exclusivamente de pacientes con enfermedad por coronavirus y casi todos en ventilación mecánica, con una mortalidad cada vez más alta, que ya de por sí es una mortalidad muy alta la que tiene esta enfermedad, con el agravante que este año, en esta segunda ola, la media de edad de los pacientes, el promedio de edad de los pacientes es más joven que el año pasado. O sea que la situación es todavía más grave. O sea, hay gente más joven que está muy grave y con una mortalidad que está en ascenso. Esa mortalidad que está en ascenso, nosotros, hay muchas causas. De por sí, tal vez tenga un rol la virulencia de las cepas nuevas, eso todavía no está claro, pero lo que sí está claro es que hay una saturación del sistema de salud que hace que muchos pacientes, si bien tienen una cama que tiene un monitor y tiene un respirador, pero están fuera del área de terapia intensiva, muchas veces atendidos por equipos de profesionales que con su mayor vocación y mayor voluntad tratan de contener la situación, pero que no son especialistas. Y el hecho de estar varios días aguardando en alguna sala de emergencia para poder ingresar a la terapia intensiva lleva a que haya un aumento de por sí en la mortalidad, en la morbilidad y en la mortalidad, es decir, más complicaciones y más riesgo de muerte. Por otro lado, también las terapias intensivas están saturadas con un equipo de salud que está cada vez más estresado, que no ha tenido prácticamente ningún descanso o muy insuficiente, y que además somos menos. Y estamos realmente muy mal. O sea, la situación es de un agobio terrible, porque venimos sin cesar de trabajar en esta situación. Marina, cuando vos hablas de mayor mortalidad, contá un poco lo que vos estás diciendo es que si alguien entraba en terapia intensiva el año pasado tenía más chances de sobrevivir que las que puede tener hoy en términos probabilísticos. Esto no es una cuestión de valoración, sino de las que puede tener hoy si entra a terapia intensiva. Sí, está pasando eso.
Y de hecho esto fue estudiado, esto fue analizado, un estudio que condujo la doctora Elisa Stensoro, que está ahora en este momento al borde de publicarse en la revista The Lancet, que el año pasado se ha hecho un estudio durante varios meses en muchas terapias intensivas en la Argentina, públicas, privadas, de Cava, Gran Buenos Aires y también del resto del país, en el cual fuimos durante varios meses midiendo las características clínicas y la mortalidad de los pacientes que ingresaban a terapia intensiva y que requerían un respirador. Y lo que se fue es que hubo una mortalidad increyendo, o sea, fue aumentando con los meses, y esto tenía que ver, los meses donde hubo mayor pico de casos, hubo mayor mortalidad, cuando en realidad uno esperaba que fuera al revés, o sea, que cuando uno va teniendo experiencia sobre una enfermedad, que la gente se muera menos, no que se muera más. Y esto claramente tuvo que ver con eso, con retrasos en el ingreso de terapia intensiva, con un personal de un equipo de salud insuficiente, porque hay menos gente, con más cansancio, más errores que se cometen, y esto este año es mucho peor que el anterior. Doctor Tejero, ¿cuál sería, en su opinión, la estrategia? A ver, yo contaba acá que Kicillof en la provincia de Buenos Aires ha sido consistente con lo que piensa, digamos, respecto a esto. Él en su momento dijo, ojo que si no bajamos esto, frenamos esto rápido, vamos a tener una larga agonía y eso va a generar todavía más problemas, ¿no? Respecto, cuando estaba la discusión hace 3 semanas, ¿qué restricciones aplicar? Obviamente también está la realidad de que la situación de la economía es terrible, la economía argentina, lo que yo cuento todos los días, porque me especializo en eso, la gente está agotada, no hay un gobierno que tenga hoy un consenso político lo suficiente como para poder imponer medidas unilateralmente y que se cumplan. Empezó a jugar también el interés típico en la Argentina, y me imagino en todos los países, en un año electoral, del interés de uno, del otro, de sus propios electorados que piensan cosas distintas. Ahora, ¿cuál sería la idea hoy? ¿Tratar de reforzar las actuales restricciones y ver si eso se sigue estabilizando o muy finito, si baja un poquito? ¿O es necesario ya en este momento tratar de hacer una baja más fuerte, más inmediata, aunque sea por poco tiempo, de casos para descomprimir el sistema de salud? No tengas ninguna duda, porque, a ver, es lo que hicieron todos los países del mundo. Cuando nosotros tenemos un incremento de casos tan importante, para frenar la circulación rápidamente hay que tomar medidas estrictas. Frenar la circulación de un virus que se transmite de persona es frenar la circulación de las personas de alguna manera. Tenemos que apuntar a aquellos focos de mayor riesgo, que son las reuniones, en los lugares cerrados sobre todo, son las manifestaciones. Tenemos que tener medidas estrictas y quizás abreviadas en el tiempo, que eso va a ir viéndolo de acuerdo como sea la curva epidemiológica y de cada una de las regiones. Y también, obviamente, aumentar los testeos para poder, de alguna manera, aislar rápidamente aquellos positivos que pueden estar transmitiendo el virus y que ni siquiera tienen síntomas, entonces ni lo saben. Eso es fundamental para poder contener el virus en este momento. Bien, Marina, te hago una última pregunta, pues está por hablar Alberto Fernández, vamos a ver si hay algunas novedades o algún anuncio o si cuenta cómo se puede encarar esto a partir del viernes, pero algún mensaje que quieras transmitir. Obviamente vos en las redes sociales venís contando y alertando esto, más allá de la grieta política, más allá de los intereses de un lado y del otro. Algún mensaje que quieras transmitir, sobre todo son muy conmovedoras a veces las historias que vos contás también de gente que no tiene comorbilidades, que no tiene riesgo previo, gente de 40, 50 años y que efectivamente o la pasa muy mal o directamente fallece en la terapia intensiva hoy. Es que lo que estamos viendo todo el tiempo. O sea, realmente a mí me duele muchísimo el grado de frivolidad que hay con respecto a los números. O sea, nos hemos acostumbrado a que mueren un montón de personas por día y tenemos una actitud de naturalizar la muerte como si eso, bueno, es lo que tiene que suceder cuando esto es algo que se previene. Se previene. O sea, esto te pones un barbijo correctamente, te pones anteojos y mantenés una distancia como corresponde y lo prevenís.
en la mayoría de los casos. Ahora, en estas circunstancias, realmente hay que priorizar las cosas. Eso cuando una persona atraviesa la terapia intensiva lo tiene perfectamente claro. Quiere sobrevivir con la mejor calidad de vida posible, quiere tener la posibilidad, el derecho a tener un tratamiento y que se le otorgue lo mejor que se puede hacer y que su familia esté bien. Entonces, en este momento, eso es lo que está sucediendo, es lo que tenemos que pensar. Y hay un panorama futuro. No es que no hay nada, no es como el año pasado que no sabíamos cómo era la enfermedad, no conocíamos un montón de cosas de la prevención, no teníamos test para realizar, no teníamos un montón de cosas el año pasado. Este año ahora están por llegar un montón de vacunas. Y la verdad es que ir haciendo medidas ineficaces, insuficientes, que además son contradictorias, porque por un lado, digamos, cerrás una escuela, pero en realidad están los bares abiertos durante el día y es un hormiguero. O al revés, o sea, hay que hacer medidas en este momento drásticas. Es como si una persona estuviera con un shock hemorrágico, o sea, con un sangrado masivo, y vos digas, bueno, le pongo una gasita, le paso una unidad de glóbulos rojos, y la verdad que no, hay que parar el sangrado. Al mismo tiempo que podemos estar haciendo un tratamiento que es muy importante, que es que hay una gran llegada de vacunas y que en esas semanas se puede aprovechar para vacunar la máxima cantidad de gente. Pero también entender que de ninguna manera y bajo ningún concepto, una estrategia única en esta enfermedad es la solución. Va a seguir siendo una multiplicidad de cosas. Por supuesto la vacunación, pero también el cuidado penal. Entonces la gente tiene que participar en una responsabilidad cívica de lo que se está haciendo y de cómo puede cada uno contribuir a frenar esto y entender que cuando alguien se muere es una historia destrozada y que el equipo de salud no puede más. Vanina Dul, muchas gracias, doctor Tejero, muchas gracias, como siempre, muy amables, muy interesantes escucharlo. No, gracias a vos. Hasta luego, Gracias, gracias. Bueno, está Alberto Fernández en Misiones, ya está hablando, vamos a escuchar un poquito y contar ahora. A ver, puede tocar. Y en eso tenemos mucho por delante por hacer, mucho por delante. Venía con Inés Arrondo es la secretaria de Deportes, nos está acompañando. Y de todo el trabajo que hay que hacer para garantizar la indumentaria deportiva en chicos y chicas que están en los colegios y lo necesitan y donde el Estado está apoyándolos, en procesos de competencia como las Olimpiadas que se vienen de Tokio, la Copa América, todo lo que mueve el deporte y todo lo que mueve en materia de indumentaria. Y nosotros tenemos que ser ahí, tenemos que poner todo el esfuerzo, porque ya está visto que cuando importamos camisetas, pantalones, medias, botines, zapatillas, lo que hacemos es dejar sin trabajo argentinos. Hacemos que estas plantas se cierren, que algunos hagan una maravillosa diferencia con la importación, pero que arruinemos la vida de muchas comunidades. Porque lo que yo aquel día vi era que la comunidad del Dorado se estaba deteriorando porque se estaban perdiendo fuentes de trabajo. Y lo que yo veo hoy es a muchas familias del Dorado vigorizar, refortalecer su espíritu, porque ha vuelto el trabajo al Dorado. Y cuando escucho decir que quieren crear más puestos de trabajo porque van a producir más, todo eso es música para mis oídos. Pero por sobre todas las cosas es desarrollo para la Argentina. Es desarrollo para este hermoso El Dorado, es desarrollo para esta queridísima Misiones y es desarrollo para la Argentina. Por eso, cuando escucho a algunos que me dicen, no, la solución es bajar aranceles, importar es terminar con el esfuerzo de los empresarios que invierten y arriesgan, es terminar con el futuro de los que vienen acá cada día a trabajar. Y yo pienso, porque lo acabamos de vivir, no es que esto pasó hace 50 años en Argentina, esto pasó hace 1 año y medio, donde era mucho más negocio especular financieramente que venir a invertir para hacer zapatillas, botines, camisetas, remeras. No, mucho más importante
es que se invierta, se arriesgue, se dé trabajo, se produzca y se gane, porque así es el capitalismo. Se gane, que los que inviertan ganen también. Eso es mucho más importante. Y así como me pasó aquel día, que me quedó muy grabado, porque fue una tarde de campaña en el Partido Justicialista en Posadas, fue una tarde que me quedó un sabor amargo, porque vi pena en los que trabajaban y perdían el trabajo, vi pena en los que invertían en la industria maderera y ya no sabían cómo seguir. Y me fui apenado, pero obligado a cumplir con mi palabra. Y yo cumplí mi palabra y tuvo sentido. La verdad, lo único que hice fue hacer lo que racionalmente debíamos hacer. Proteger a los que invierten, proteger a los que dan trabajo, favorecer que el trabajo crezca y hacer así que una comunidad como la comunidad del Dorado se desarrolle. Estoy muy feliz de estar acá, quiero que lo sepan. Y agradecido porque me han invitado a participar de este acto. Bueno, ahí está Alberto Fernández ahí en Misiones, que sigue insistiendo con que Argentina va a organizar la Copa Davis, iba a decir la Copa América, porque es televisado y demás. Me parece que hay un problema básico de comprensión del presidente. Por un lado quiere transmitir un mensaje que es real, que es que la situación es gravísima y que se mueren 500 argentinos por día. Son 15.000 por mes. Y claramente en este momento depende de lo que vos bajes de contagios con las restricciones que apliques, más las vacunas que asegures dentro de un mes y hacemos la cuenta matemática de cuántas personas, cuántas familias y demás pueden salvarse o no. O vos con tus decisiones estás condenando, ¿no? Pero más allá de eso, que obviamente si vos estás planteando que, bueno, en este momento se va a hacer un acuerdo para cerrar la presencialidad, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino también en otras provincias que lo están haciendo, bueno, también tenés que dar un gesto, ¿no? Pero no solamente el fútbol. A mí me parece que hay un tema muy, pero muy claro y nítido respecto a que en este momento más que nunca es necesario saltar la grieta en términos de cumplimiento de las medidas que se adopten consensuadas por la pandemia. También lo creo desde el punto de vista económico. Creo que el presidente se tira un disparo en el pie cada vez que profundiza la grieta y plantea yo tengo la fórmula para salir de esto y no escucha a su ministro de Economía que le dice que hay que tranquilizar la economía y que para tranquilizar la economía hay que alejarse de la grieta, hay que buscar los consensos políticos, que de hecho es un consenso que va a necesitar cuando vaya a firmar algún acuerdo con el Fondo Monetario para los próximos 10 años. Pero esto es mucho más grave que la política económica. Lo que estaba sucediendo es mucho más grave y si el presidente en este momento quiere decirle a Larreta que los muertos es culpa de Larreta, de no quiso cerrar las escuelas, ya está, el público que sigue al presidente, el kirchnerismo más duro, cree que Larreta es un genocida, pero hace rato, no de ahora. Y muchas cosas más. Y el público que sigue a Larreta cree que el presidente es un desastre administrando y que es el causante de que ocurran tantas muertes en Argentina porque no cumplió con las promesas de vacunas que había dicho que iba a traer a fines de diciembre. Pero esos públicos que confían de un lado en el presidente o en Cristina y del otro lado en Larreta, forman parte de la sociedad argentina. Y en este momento, para frenar de alguna manera los contagios y frenar esta catástrofe de fallecidos y el colapso que está ocurriendo en el sistema de salud y demás, hace falta salir de esa mezquindad en la cual le hablas a tu propio público. Pero no por una cuestión electoral, sino por una cuestión elemental de tratar de preservar la vida y tratar de ser respetuoso con los millones de argentinos que están en una situación dramática, en la incertidumbre de si vivís o morís, pero además la incertidumbre de no sabés cuánto va a durar esto, si te vas a quedar sin empleo o no, si te van a seguir recortando los salarios. Bueno, me parece que el presidente está en otra, digamos, en el discurso. Dice acá hay una situación gravísima y después hace otra cosa totalmente distinta. Ahora está en Misiones.
casi de campaña en Misiones, hablando de los puestos de trabajo que se crean y demás, casi en campaña en Misiones. Voló a Misiones. Qué sé yo, ¿no? Se nota que el tema del año pasado ya no le rinde, ¿no? El año pasado había adoptado, la prioridad mía es la pandemia, bueno, cerramos lo que haya que cerrar, consensuamos y demás, y dejamos la campaña de lado. Bueno, parece no ser el caso en este momento por parte del presidente y también de otros dirigentes, ya hablamos del oportunismo político que ha tenido Larreta en su momento embanderándose con el tema de las escuelas y demás. Bueno, ¿qué se está discutiendo en este momento, Damián? A ver, Maxi, por un lado, la estrategia de la Casa Rosada con el DNU que va a anunciar el presidente antes del viernes a la medianoche, por ahora, es insistir con el contenido del proyecto que está en el Congreso. Porque de hecho, tiene una dificultad política. Es, si ya toma una medida que exceda los límites del proyecto de ley, van a decirle que en definitiva ya va a empezar a usar los, entre comillas, superpoderes, como dice la oposición, que se estaba reservando para un caso extremo. Por lo tanto, por ahora serían las mismas medidas que están en el decreto vigente. Pero eso sí, lo que va a buscar es, como ya los gobernadores tienen herramientas como para tomar eventualmente medidas adicionales, es coordinar con cada una de las provincias qué otras medidas se podrían tomar como para frenar la circulación de personas y los casos. Y lo que sí va a apuntar, que de hecho se notó mucho en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano en general con los controles, es que los gobernadores cumplen lo que anuncian. Porque lo que está ocurriendo es que se anuncian medidas que después no se hacen cumplir y finalmente termina habiendo casos. A ver. El presidente tampoco quiere volver en este momento a fase 1. No, claramente, de hecho lo dijo hoy. Que no hay condiciones económicas, que no va a poner un IFE, no va a poner un ATP, no va a poner nada sobre la mesa. Entonces no quiere, a diferencia de lo que quiere Kicillof, el presidente no quiere un cierre total por 2 semanas. Exactamente, cierre total no, pero lo que insiste es, si se hubiesen aplicado las medidas tal como estaban en el decreto o como están en el proyecto de ley, hubiesen bajado los casos y de hecho toma como ejemplo en el área metropolitana la parte del conurbano que tuvo un descenso más marcado que en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en la provincia, como vos decís, Maxi, el gabinete de Kicillof está pidiendo un cierre de unos 14 días mucho más restrictivo. Lo que pasa es que no terminan de aclarar si sería una fase 1 o algo similar. Una de las medidas que está pidiendo Kicillof es que el horario de prohibición de circulación, que hoy comienza a las 8, se amplíe y se pueda bajar, por ejemplo, a las 6 de la tarde u otro horario, que eso sería un ejemplo de qué medidas se podrían consensuar con los gobernadores y que no están en el decreto y no están en el proyecto de ley. Recordemos, el proyecto implica en estado de alarma a partir de las 20 horas. Y lo otro que está pidiendo el gobierno bonaerense es quitar el permiso de utilización del transporte público para trabajadores no esenciales que tienen permiso. Por ejemplo, trabajadores de la educación o familias que tienen que llevar a sus chicos a la escuela, que hoy pueden utilizar el transporte público como si son los autorizados no esenciales, que se los quiten por ese periodo para reducir también la circulación. En la reunión de hoy, ¿qué va a plantear el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Por ahora, la idea no es cerrar totalmente las escuelas, si bien hay la posibilidad de reducir la cantidad de días que vayan a la escuela y de hecho apuntar en la escuela primaria o el nivel inicial que en lugar de ir todos los días, vayan 3 o 4 días para no cortar la presencialidad, pero reducir la cantidad de movilidad. Recordemos, la secundaria hoy está con clases a distancia en la Ciudad de Buenos Aires. Además, insistir con el cierre temporario de la construcción de grandes obras, algo que se implementó durante unos días en la Ciudad de Buenos Aires y después se volvió atrás, y después volver a las compras en comercios de cercanía y salidas con DNI. ¿Te acordás, Maxi, al comienzo de la pandemia, cuando abrieron los comercios de cercanía, se podía ir de acuerdo a la finalización del DNI, si era par o impar? Una de las medidas que se está evaluando es eso, o sea, para reducir la cantidad de personas no que hay de noche, sino también durante el día, donde uno ve que la gente circula como si estuviésemos en el mundo prepandemia. Ahora, ¿hay margen para repactar un poco esto? Porque yo lo que veo es, todos están diciendo, bueno, vemos las curvas, a ver si baja un poquito, no baja. Está bien. Si ahora deja de subir un poquito en el área metropolitana y se estabiliza y demás, tenés un mes de 9.000, 10.000 casos en el área metropolitana, hacemos las cuentas. Bueno, son estos fallecidos que tenemos diarios. Entonces dicen, bueno, mejor sigamos así. El presidente, porque su ministro de Economía, porque ve las encuestas,
de que la gente no quiere saber nada con los cierres, porque no quiere tocar la caja, porque obviamente se le desbanda todo desde el punto de vista económico. Y Larreta, porque además tiene un electorado, Larreta, que está muy enojado, pero muy enojado con la fase 1 del año pasado del presidente Alberto Fernández, que fue avalada por Larreta, que fue acompañada por Larreta. Ahora, mientras tanto, digamos, es una cuestión matemática de la cantidad de fallecidos que vas a tener. Mientras no estén las vacunas, pero las vacunas hasta dentro de un mes, y esperando los efectos hasta dentro de 2 meses no va a estar. Entonces, me parece que esta discusión, vos decías que Kicillof va a plantear sobre la mesa, no sigamos con la agonía de seguir acumulando fallecidos, muertos durante 1 mes y medio, 2 meses, y además una situación donde permanentemente está la incertidumbre de si se vuelve a cerrar, si no y demás, y Argentina no sale nunca más de esta situación. Hagamos algo corto, hagamos algo de 15 días, a ver si tiene un efecto más potente. Vos decís que va a tratar de plantearlo más fuerte que Kicillof, aunque no está claro qué medidas va a plantear sobre la mesa. Lo va a definir hoy a la tarde. Exacto, van a empezar a definir hoy a la tarde. De hecho, hoy van a empezar a hablar cuáles son los márgenes de negociación que tiene cada uno, porque también no hay que olvidarse que si bien Larreta discute con su espacio político, Kicillof tiene que negociar con los intendentes. Entonces, tampoco le sirve a Kicillof anunciar medidas que los intendentes bonaerenses, no importa cuál sea el espacio político, vayan después a rechazar. De todos modos, Maxi, la propuesta de Kicillof implica una conversación no solo con el presidente, sino con el ministro Martín Guzmán, porque de hecho Kicillof viene insistiendo en medidas más drásticas, pero que sin compensación económica para los sectores afectados no va a funcionar. Y de hecho, en los últimos días veníamos diciendo, ya esa ayuda de 15.000 pesos que se anunció para los sectores vulnerables solo del área metropolitana, hoy la están reclamando muchas provincias que ya están tomando esas mismas medidas y que de hecho están complicados con los casos. Sí, a ver, Alberto también como en otros temas, Maxi, ¿no? Que por ahí dice una cosa, después hace otra y así no es del todo claro. Ahora sorprende con declaraciones donde descarta totalmente volver a fase 1, no la resistiríamos, dijo Alberto Fernández. Cuando parecía que la información que surgía de Casa Rosada ayer era que había, como decía Damián, cierto acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente con la provincia de Buenos Aires en ser bastantes más duros con las restricciones, al menos por algunos días, ¿no? Bueno, pero a ver, con más razón, nosotros venimos diciendo que el presidente no es solamente que Larreta se le plantó del otro lado, eso fue una excusa en la interna frente a Kicillof. Alberto Fernández decía, yo no puedo aplicar medidas más duras porque Larreta se me planta del otro lado. Si Larreta no cumple medidas más duras, el área metropolitana es todo una, entonces no va a tener efecto y encima yo voy a quedar debilitado políticamente porque fui el que quise aplicar la medida. No lo conseguí y encima Larreta se fortalece con su electorado. Más allá de esas especulaciones políticas, si el presidente está haciendo la confesión de lo que todos sabemos, dice no podemos volver a fase 1 porque no resistiríamos, lo que está diciendo es no te puedo obligar a cerrar actividades económicas adicionales si no tengo un mango para darte y para compensarte eso, y además políticamente no tengo fuerza para que se puedan aplicar porque la sociedad está harta, está muy cansada. Bueno, el presidente debiera decir, no podemos volver a fase 1 porque no lo resistiríamos, no lo vamos a hacer, deberíamos, pero no lo vamos a hacer porque estamos impotentes en esta situación, no podemos hacerlo, pero lo convoco a Larreta, a Kicillof y demás para ver cuáles son las mejores medidas que podemos aplicar en conjunto. Y lo vamos a hacer en conjunto y vamos a tratar de salir juntos de esta situación para que todos tomen conciencia y la sociedad tome conciencia. Ahora, para eso también tenés que terminar con el circo, ¿no? ¿Cuál es el circo? Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Del fútbol, de muchas cosas que siguen abiertas y que generan la sensación de que la situación no es tan grave. Bueno, una de las provincias está muy comprometida, ayer hablamos con la directora del Hospital Provincial ahí en la ciudad de Rosario, es Santa Fe, donde de nuevo ha empezado a crecer la curva en la segunda ola, sigue creciendo. Todavía la provincia en sí no está como fue el pico de la primera ola, pero hay una tendencia creciente y hay algunas ciudades, como el caso de Rosario, que están saturadas desde el punto de vista del sistema de salud. Ahora vamos a ver en Córdoba sí hay una preocupación mayor todavía en este momento, y también en la provincia de Santa Fe, de Mendoza, hay una discusión muy grande.
Está en comunicación la doctora Alejandra Gaidú, que es miembro del Comité de Expertos de Salud de Santa Fe y jefa del Servicio de Consultores Externos y Medicina Ambulatoria del Hospital Cuyen, ahí en Santa Fe. Gracias, doctora, por atendernos, muy amable. A ver si se la escucha. Ay, doctora, tengo un problema, a ver, con el audio, no sé si está muteada. Si me ayudan ahí desde el control. Sí, a ver, espéreme un segundito, doctora, porque no la estoy escuchando y me interesaba mucho saber, porque hay toda una discusión ahí en Santa Fe, Damián. Exactamente, porque de hecho, por estas horas el gobernador Perotti va a anunciar nuevas restricciones. Nosotros habíamos contado la semana pasada que el gobernador había negociado con Nación que excluyese a Rosario y a San Lorenzo de la zona de alarma sanitaria cuando había pedido más camas para terapia intensiva y así había, de hecho, descomprimido un poco el sistema. Anoche la Nación volvió a incorporar a Rosario en el estado de alarma y además subió a la capital, a la ciudad de Santa Fe. Y de hecho van a sumar restricciones en la provincia, en línea con lo que nosotros decíamos. Los gobernadores, con estas herramientas que tienen, va a sumar restricciones, va a suspender las clases presenciales en todos los niveles, el gobernador Perotti. Va a ampliar la prohibición del horario de circulación nocturno. Hoy a las 20 horas va a ampliar ese horario y recién ahora va a suspender Maxi la atención en bares y restaurantes de noche, cosa que todavía estaba habilitado en la provincia de Santa Fe. Y es interesante el caso de la provincia de Santa Fe por esto que contábamos. A pesar de que el sistema de salud en Rosario ya estaba saturado, Perotti había negociado que lo excluyesen para mantener las escuelas abiertas. Una semana después se ve obligado a volver a cerrar las escuelas y a sumar restricciones a las que ya había la semana anterior. Ya vamos a hablar del tema Perotti y carne también, que hay una pelea grande en el frente de todos por el tema de cómo frenar los precios y el cierre de las exportaciones de carne. Ahora sí, la podemos escuchar a la doctora Alejandra Gaidú. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, doctora. Bueno, ¿cómo está la situación en la provincia y cuáles son los puntos más críticos o las ciudades más críticas? Bien, yo quiero aclarar en primer lugar que yo hablo desde el lugar donde uno está trabajando y accionando. El problema que tenemos nosotros en Santa Fe es la ocupación de camas. O sea, el sistema de salud está en situación crítica porque por varios motivos. Tenemos en primer lugar la curva, como usted lo mostró recién, ascendente, que satura el sistema de salud en cuanto a ocupación de camas críticas y semicríticas. En este momento estamos trabajando con asistencia respiratoria en salas que no son críticas en los hospitales, en situación de atención intermedia, digamos, ¿no? El hospital de emergencia, que es el Hospital Cuyen, y el otro de referencia, que es el Hospital Iturraspe, están ambos saturados de atención, y la atención no COVID, por supuesto, se ve de alguna manera también alterada, y los casos siguen existiendo. O sea, no es que la atención no COVID se puede frenar, porque hay situaciones que se pueden frenar, pero situaciones que no se pueden frenar. Entonces yo creo que estamos en una situación de no poder dar respuesta. Esto, como lo expresaba esta mañana la subjefa de la terapia intensiva del Hospital Cuyen, que dijo, estamos en una situación como si fuera una situación de guerra, porque tenemos saturado el sistema y no podemos dar respuesta. Y esto es importante que la población lo tenga en cuenta. Una cosa es el número de casos positivos, otra cosa es el número de pacientes recuperados, y otra cosa es lo que el sistema puede dar respuesta desde los lugares de atención, que esto lo resaltó muy bien la señora ministra la tarde de ayer. Así que yo creo que analizando desde este punto de vista y sabiendo que este agente etiológico tiene una alta contagiosidad por contacto, nosotros tenemos que bajar de manera catastrófica la posibilidad de contactos, la posibilidad de contagios, para poder disminuir la posibilidad de casos complicados. Doctora, una pregunta le hago simplemente. Ustedes están pidiendo... el sistema médico ahí en Santa Fe, le están reclamando al gobernador medidas más restrictivas a la circulación para bajar los contagios.
En realidad no es un reclamo, es una cuestión que tiene que surgir automáticamente de alguna manera, porque no estamos pudiendo dar respuesta. El sistema de salud está de alguna manera en pie, totalmente en pie, y resalto eso porque realmente los médicos están todos abocados y trabajando y cumpliendo horarios en los hospitales, enfermeros, kinesiólogos, imagenólogos, todo el equipo de salud está en pie, pero no está pudiendo dar respuesta. Y esto es re importante que se tenga en cuenta desde la población en general, un medio tan masivo como ustedes, la responsabilidad que le compete a cada uno en este momento, digamos, para disminuir esa posibilidad de muerte fundamentalmente. El otro punto importante a tener en cuenta es que la franja etaria que está comprometiendo en promedio esta parte de la ola, digamos, es una franja etaria de menor edad. De menor edad. Y que es activa, 40, 50, 55 años, que llegan mal, llegan a respirador, llegan caminando y se le dice, señora, acerte el respirador. O sea que esto es una situación, y también embarazadas, que no es un número alto por ahora ni de gran preocupación, pero sí inquietante, porque estamos teniendo también embarazos complicados. Entonces, esto creo que tiene que ser una llamada de alerta para nosotros. No es que estamos exigiendo... No, está clarísimo, doctora. La salud, de alguna manera, no puede dar respuesta, que es lo que expresó la señora ministra ayer. No, está clarísimo, doctora, y ha dejado muy en claro, digamos, cuál es la situación muy dramática que se está viviendo ahí en la provincia de Santa Fe. Esperemos que se pueda dar respuesta y efectivamente se puedan tomar la medida para disminuir los contagios y que el sistema de salud pueda dar respuesta, ¿no? Porque es lo peor que puede suceder y está ocurriendo en este momento en la provincia de Santa Fe. Doctora, gracias, muy amable de su parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya vamos a volver con el tema porque tenés todo el tema de vacunación y tenés el tema de circulación del transporte, que es otra de las preocupaciones que hay, sobre todo también en el área metropolitana, porque ha aumentado nuevamente la gente que se está moviendo en transporte. Ahora vamos a hablar de toda la pelea por el tema de la carne, pero quiero enfocar esto y quiero hablar con un economista del gobierno hoy, director del Banco Nación, para preguntarle un poco hacia dónde va la política económica, digamos, porque hay efectivamente distintas visiones encontradas dentro de los propios economistas del gobierno. Hay muchos cuestionamientos, sobre todo al ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no? Donde le empiezan a marcar cada vez más la cancha, y sobre todo esto, ¿no? La desesperación en este momento por frenar los precios. Que Guzmán decía, bueno, espérenme, en algún momento estoy achicando el déficit fiscal. Está ocurriendo, venimos mostrando nosotros los números, un ajuste muy fuerte de las cuentas fiscales y sobre todo un ajuste muy fuerte del gasto público previsional, del gasto social, la eliminación del gasto COVID y una caída enorme de los ingresos reales de los salarios públicos. Todo eso es ahorro por parte del Estado, que obviamente está aprovechando la inflación, la reapertura de la economía, el crecimiento de la recaudación, pero hay un ajuste fiscal en marcha muy fuerte. De esa manera se está emitiendo mucho menos que el año pasado. Es un poco el plan Guzmán más el ancla del tipo de cambio oficial, ¿no? Anclar el dólar, que el dólar suba mucho menos que la evolución de los precios y ver si de esa manera se desaceleran los precios. Pero vuelvo a esto, ¿no? Ya no le dan más tiempo a Guzmán. Está claro que a Guzmán le dijeron hasta acá llegaste. Ahora hay desesperación por tratar de frenar los precios. Y no solamente le están pidiendo a Guzmán que empiece a compensar los efectos que está teniendo la caída muy fuerte de los ingresos reales de jubilado, de AUH, de salarios públicos y privados, con distintas políticas compensatorias. Todo lo que se está discutiendo es si va a haber algún bono adicional, si va a haber ERIFE, si va a haber algo más, sino también le están empezando a cuestionar la estrategia para desacelerar la inflación, porque hemos tenido 17,6% de inflación los primeros 4 meses del año, la inflación está arriba del 4% mensual promedio en los primeros 4 meses, eso da anualizado 62% anual, viene un ritmo feroz,
y obviamente está licuando por cuarto año consecutivo los ingresos de todo el mundo en un año electoral. Y ha empezado a jugar muy fuerte, bueno, Kicillof, que tiene una visión distinta respecto a lo que está pasando en la economía local y mundial de Guzmán, pero también Paula Español, que es la secretaria de Comercio, que empieza a jugar más fuerte con el tema de control de precios, con intervención en algunos sectores, incluido lo que ocurrió con el tema del cierre de exportaciones de carne. Está Claudio Lozano. Claudio, gracias por atendernos, como siempre un gusto, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, me interesa mucho dialogar con vos, que me cuentes un poquito cómo estás viendo la política económica, hacia dónde va la política económica, porque evidentemente hay, más allá de los resultados, que obviamente hasta ahora no son buenos, y todo lo que ocurrió el año pasado con la pandemia y demás, y lo que está ocurriendo ahora con la inflación, pero ¿hacia dónde crees vos que va la política económica, o en todo caso, hacia dónde crees que debiera ir si no estás de acuerdo con este rumbo? Mirá, yo lo que creo es que el gobierno nacional tiene un compromiso político tomado a partir de las razones por las cuales hoy lleva adelante la gestión, que es mejorar las condiciones de vida de la población. Creo que en el marco de la situación económica hay un frente externo que está despejado porque los vencimientos principales de deuda se han pospuesto, despejado porque tenemos muy buenos precios internacionales, despejado porque tenés una situación razonable del tipo de cambio, y creo que el problema lo tenemos adentro, en donde claramente el tema de los precios no ha hecho otra cosa que desarmar el criterio que ha tenido el gobierno en materia de política económica, no que lo diga yo, que lo ha dicho el propio ministro de Economía, el propio ministro de Desarrollo Productivo, el propio presidente de la Nación, el jefe de gabinete, que es una reactivación mercado intermista sostenida en la suba del consumo popular, para lo cual tiene que haber incremento en el poder adquisitivo de la población. Y la verdad que el aumento que han tenido los precios durante todo el 2020 hasta el primer cuatrimestre del 2021, lo que hizo es que le cambió la cara a la reactivación. Hay recuperación de la actividad económica sin que traccione ni en empleo ni en ingresos. Es más, tenemos la misma pobreza que teníamos en el segundo trimestre del 2020, cuando teníamos prácticamente paralizada toda la actividad económica con la cuarentena más estricta. Se recuperó la actividad económica, pero la pobreza sigue terminamos el último dato del INDEC del último trimestre del 2020, es 45,3, y no hay ninguna razón para suponer que la pobreza haya bajado en el curso de este trimestre, del 2021. Por lo tanto, me parece que la discusión acá es, acá lo que necesitamos es articular lo bien que está funcionando la inserción externa de la Argentina con una estrategia que combine frenar los precios con una fuerte recomposición de ingresos, con un fuerte combate a la pobreza, que me parece que es absolutamente indispensable desde todo punto de vista, desde las condiciones de vida de la población e incluso te diría desde la situación que plantea la propia situación sanitaria. A más pobreza, más vulnerabilidad y más expansión del virus. Ahora, Claudio, a ver, te planteo dos cosas, ¿no? Nosotros venimos contando acá que efectivamente los 4 primeros meses del año hubo un ajuste fiscal enorme, que vos lo debes haber visto en detalle, los números. No aparecen en los medios porque de un lado en los medios aparecen los economistas, qué sé yo, más liberales y demás, que dicen, siguen despilfarrando, entonces no, al contrario, no muestran esos números. Y obviamente los economistas del oficialismo... No solo fiscal, monetario. Perdón, monetario también, hay un ajuste... brutal. Hay un ajuste feroz por eso, y no lo muestran los economistas del oficialismo porque no quieren decir, miren, estamos ajustando como no ajustó nadie en los últimos tiempos. Efectivamente, lo que decís, hay un ajuste fiscal muy grande porque le pusiste un tope a la mayor parte del gasto público, que son los jubilados y el gasto social, que se actualizaba y tiene un tope y está corriendo muy por detrás de la inflación, y a los salarios públicos. Hay un recorte real de salarios públicos que es mayor al recorte que en su momento, no sé, trató de hacer López Murphy en el 2001 del recorte ese del 12% nominal. Y también monetario, no me voy a detener ahora en el tema monetario, pero sí, Pelle está haciendo un trabajo con el tema de las LELIQs de un ajuste feroz desde el punto de vista monetario, que tiene un costo muy grande en la expansión del stock de LELIQ y los intereses que estás pagando a los bancos por el tema de las LELIQs. Ahora, la pregunta es esta. No es que Guzmán se volvió el más ortodoxo del mundo y demás. Lo que dice Guzmán es, miren, está todo atado con alambre,
miren que lo peor que podría pasar este año es que se nos vuelva a disparar los dólares y que haya un fogonazo inflacionario todavía mayor. Y el riesgo en todo caso ahora es que si tratamos de compensar demasiado, ponerle plata en un bolsillo a la gente, volviendo a emitir, porque no hay otra forma de financiarlo, el riesgo es que nosotros estamos tratando de compensar la licuación actual que está ocurriendo efectivamente, pero el riesgo es que haya una licuación mayor en algún momento si se desmadra todo y vamos a otra crisis. ¿Vos cómo estás viendo este dilema que tiene el ministro de Economía, que obviamente está siendo muy cuestionado dentro del gobierno y vos lo estás expresando con todas las letras? Realmente creo que la discusión es la discusión respecto a la capacidad que el Estado tiene o no de emitir. Me parece que ese es el punto central y creo que eso sí es posible en tanto y en cuanto esté acompañado con un refuerzo importante de los controles sobre el mercado de cambios y sobre el sistema de precios. Los controles en ambos, hasta el momento el gobierno ha jugado en una estrategia de acuerdos con los factores de poder en ambos terrenos, y me parece que lo que está claro, que esa estrategia de acuerdo en el terreno de los precios no ha dado resultados. Y me parece que en este sentido hay necesidad de mecanismos, tanto de carácter cuantitativo como de instrumentos como retenciones para desacoplar precios internos de internacionales, que es imprescindible ir con todas las herramientas para disciplinar comportamientos que son propios de los conglomerados empresariales y de los mercados oligopólicos, que es independizar los precios de los costos. Y en este sentido dije lo primero porque la relación entre la evolución de los precios internacionales de trigo, maíz, soja y del acero con los costos de construcción, electrodoméstico, autos, carne, pan, leche, todo esto es impresionante. Y la verdad que esto hay que controlarlo. Y el otro punto es el tema de que la inercia inflacionaria hay que frenarla, hay que congelar los precios. Hay que congelar precios, desacoplar precios internos de internacionales y garantizar un control sobre el funcionamiento oligopólico de los mercados. Eso implica decisión política y es lo que permite emitir. Si no, efectivamente no hay posibilidad de emitir, pero lo que está claro es que la receta más ortodoxa, que es la que en todo caso hoy existe, que tiene que ver con control fiscal, control monetario y demás, no está dando el resultado. Hay cosas que no se acomodan en función de ese tipo de criterios. Te hago una última pregunta respecto a cuáles serían, además de lo que vos contaste, control de precios, retenciones y demás, medidas compensatorias que vos crees el gobierno tendría que implementar en los próximos meses. No sé, tarifa de servicios públicos, compensaciones a distintos sectores y demás. ¿Cuáles serían esas medidas que vos crees que, no sé, reposición de IFE, por ejemplo, o de ese tipo de instrumentos? Sí, nosotros creemos que hay que plantear una cruzada muy fuerte. En nuestra opinión tiene que haber un ingreso básico universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo, equivalente a la línea de indigencia para un adulto mayor calculada por el INDEC. Eso sería una versión, te diría, mejorada, extendida del ingreso familiar de emergencia, pero esto tiene que ver con una realidad. La estrategia presupuestaria del gobierno nacional, planteada a finales del 2020 para el 2021, suponía un escenario este año muy distinto al que tenemos. O sea, acá se suponía que la recuperación de la actividad económica iba a traccionar el empleo y los ingresos. El modo en que se comportaron los precios hizo que esto no ocurriese. Por lo tanto, al no ocurrir, vuelve a ser necesario que todo lo que era el gasto en materia social que se sostuvo en el 2020, hoy lo tengas que volver a poner en el escenario de la discusión económica. En realidad vos tenés hoy la misma pobreza que en el peor momento de la cuarentena y en realidad estás sin ninguno de los instrumentos que contenían la situación social en ese momento. Así que me parece que hay que pensar en una línea de acción de una política de ingresos universal sobre la población en situación de informalidad y desocupación. Me parece que eso es clave y mucho congelamiento de precios y mucho control para que las tarifas no le muerdan el poder adquisitivo a la gente.
Claudio Lozano, gracias, muy amable. En otro momento lo vamos a invitar al piso, vamos a seguir discutiendo un poquito de economía. Director del Banco Nación, Claudio Lozano es uno de los economistas que está dentro del gobierno. Y quería mostrar cómo hay sectores dentro del gobierno que están cuestionando fuertemente la política económica de Guzmán en este momento, ¿no? Más allá de después un poco uno puede tener argumentos para un lado o para el otro. La pregunta es qué va a hacer Alberto Fernández, que hasta ahora venía haciendo equilibrio y le venía dando el manejo de la política económica a Guzmán. Es decir, que Cristina se metía en todo el resto, pero el manejo hacia dónde iba la economía, achicar el déficit fiscal, la emisión monetaria, el ajuste enorme que está haciendo el Banco Central con el tema de las LELIQs, para que no se le desbande la base monetaria y demás, venía por ese lado. La cosa cambió hace 3, 4 semanas, lo venimos contando, donde empieza a haber declaraciones que cuestionan muy fuertemente al ministro de Economía, el affair Basualdo con el tema de tarifa de servicios públicos, pero no solamente eso, sino que ahora, con estos números inflacionarios, el cuestionamiento es integral. Mirá, prometiste que, está bien, el primer año de gestión de Alberto Fernández, por tercer año consecutivo los salarios perdían con la inflación y demás, pero prometías que ya en el 2021 empezaban los salarios a recuperar algo de poder de compra y de esa manera el consumo empezaba a motorizar la reactivación en el año electoral. Y bueno, eso está significando para hoy un cuestionamiento muy fuerte al ministro de Economía. Hay que ver cómo se define la política económica. De hecho, perdóname, de esto que va a hablar... Cuestionamientos, pero además por primera vez lo que aparecen son medidas concretas. Sobre claro, y medidas concretas. Lozano acá acaba de decir... Hay que subir las retenciones, congelar todo. Sí, bueno, pero ahora vamos a hablar de una de esas medidas concretas que finalmente... Sí. De hecho, respecto a esa medida que va a explayar con todo su conocimiento, el que dio la primicia ayer, sí, que es Claudio Zlotnik, la de cerrar las exportaciones de carne, la información que tenemos es que Guzmán estaba totalmente en contra de esta medida e incluso se enojó mucho en un Zoom que tuvieron con el gabinete económico, él estaba en el exterior en ese momento, porque estaba totalmente en contra de esta medida. De esta medida de cerrar las exportaciones de carne que terminó anunciándose ayer. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las exportaciones de carne. Podemos mostrar un poquito qué está pasando en la calle. Hoy también de nuevo era un día movido. Hay distintos movimientos en la calle. Esto es en Lugano. Ahora vamos a ver un poquito qué está pasando el 9 de julio. También en Corrientes. ¿En Lugano qué pasaba? Son vecinos del barrio Papa Francisco, en Lugano, que de hecho vienen denunciando situaciones de violencia provocados por narcos en el propio barrio y están pidiéndole a las autoridades que intervengan precisamente para frenar a los narcos y también a la violencia que está ocurriendo en el barrio. Más temprano habían cortado la General Paz, después hubo un acuerdo precisamente para que bajasen y ahora están protestando ahí en esa zona del barrio, que están obstruyendo alguna de las avenidas, pero por lo menos no están, Maxi, generando los inconvenientes que había más temprano, pero tiene que ver con cuestiones de seguridad dentro del barrio Papa Francisco Lugano. Bien, ahora vamos a contar, hubo también algunos reclamos de dueños de gimnasios, que en teoría siguen cerrados en la ciudad de Buenos Aires y eso también está generando mucha inquietud y obviamente todos están viendo shopping, gimnasios, todo el tema de la gastronomía, que la situación va a complicarse todavía más a partir de... que se va a complicar todavía más a partir de este viernes, cuando se anuncien las nuevas restricciones. Contamos que se cierran las exportaciones de carne por un mes. Mucha preocupación en el gobierno, en general la desesperación por el aumento de precios, que es generalizado. La carne en particular aumentó alrededor del 80% en el último año, pero también aumentaron los textiles, la indumentaria 80% en el último año. A ver, ¿qué datos tenés al respecto, claro, Claudio? Acá lo que contábamos ayer y lo adelantábamos era que el presidente Alberto Fernández volvía de Europa no solamente con la idea de tomar medidas, sino digamos que meterse de lleno en la agenda del precio de los alimentos, sino con medidas urgentes para tomar y arrancó por por el cierre de las exportaciones de carne. Lo hizo, digamos, en una reunión que ayer mantuvo en la Casa Rosada, donde también estuvo Matías Culfas, estuvo Paula Español y no estuvo el secretario de Agricultura, con lo cual queda desplazado una medida muy controvertida justamente para el campo, un campo que hoy anunció medidas de fuerza que ahora va a contar Carlitos. Pero bueno, vayamos a ver qué pasó justamente con las exportaciones de carne, con el consumo y con los precios, porque en qué contexto se toma
esta medida. Con las exportaciones, las ventas al exterior de carne en el último año crecieron 23,3%, 933.000 toneladas. Si uno toma marzo 2020 contra marzo 2021, que dejaron en el país 2.721 millones de dólares. O sea, cuando vos suspendés las exportaciones de carne, el costo inicial que tienes, que son menos divisas que van a entrar al país. ¿Qué pasó? ¿A dónde van esas exportaciones mayormente? Acá está la novedad. 3 de cada 4 kilos que se vende al exterior van a China. Ese es el gran salto con este 74,4% de participación que tiene el mercado chino, que compra además carne que consumimos los argentinos. Esto cambió drásticamente en los últimos 3 o 4 años. Claro, fue impresionante. Se aceleró también en el último año. Sí, en el último año, no sé, últimos 2 años. No, o sea, vienen ya de 6 años. Siendo 3/4. Siendo bueno, China el principal mercado. No, eso sí, digo, la participación que compre 3 de cada 4 kilos que exporta Argentina, y que lo compre en el último año carne con hueso, porque los chinos quieren comer carne, digamos, proteína. Hay un cambio en la dieta de los chinos y lo que hacen es presionar sobre justamente los precios y el mercado argentino. Compran todo, dicen. Todo. El 7,6% de la carne va a Israel, el 5,6%, fíjate la diferencia, va a Chile, el 3,5% a Alemania, por debajo de eso está Brasil, incluso con el 2%, pero vos fíjate que acá el gran traccionador de las exportaciones argentinas es China. Ese es el gran cambio, con también lo que te decía de la carne con hueso. ¿Qué pasó con los precios en el último año aquí en Argentina? Estos son datos del INDEC. Vos fíjate lo que aumentó. El asado 96%, hace un año 324 el kilo, ahora en abril, según el INDEC, 635. Obviamente este 635 ya está más arriba porque en mayo hubo incrementos y después... Decí los porcentajes, Claudio, decí los porcentajes, no los valores, porque los valores difieren mucho respecto a los barrios. Lo que importa es los porcentajes, porque la inflación es la variación de precios, no importa qué niveles, digamos. No importa qué niveles. Hay niveles distintos, la inflación no es el nivel de precios, sino la variación de los precios, y eso ha ocurrido con cortes más baratos y también con cortes más caros. 76,5% aumentó el precio de la nalga, el cuadril 75,1%, la paleta el 74%. Digo, esta es la cuestión, que los cortes populares, lo que la gente come, acá no estamos hablando de lomo, aumentaron claramente arriba del 70%, 96% el caso del asado. Con el consumo, justamente, ¿qué ocurrió en el último tiempo? Bueno, los últimos datos hablan de que en Argentina por kilo por persona se consumen 44 kilos. Esto es el nivel más bajo de los últimos 100 años, y para tener dimensión, si uno lo compara con el 2015, o a partir de ahí empezó a caer, justamente con algún rebote en el 2017, el consumo de carne empezó a caer, está hoy por hoy 25% abajo respecto de aquel momento. Estos son datos justamente de la Cámara de la Industria de la Carne. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Este es el contexto justamente donde el gobierno, Maxi, va a tomar más medidas con el tema carne. Con el tema carne. Ahora, ¿qué medidas se viene concretamente? Yo no sé si será una negociación o una imposición hacia los frigoríficos que bueno, habían hecho un acuerdo de precios cuidados de los cortes populares para abastecer con 8 millones de kilos de carne por mes. Bueno, lo van a llevar... Como una forma de negociación con los frigoríficos. Y tiene que ver ahora 20 millones de kilos por mes, digamos que también es una partecita, es el 10% de lo que... Vamos a ver las reacciones. Está claro que el proceso inflacionario no es la suba de precios de un sector. El proceso inflacionario es la suba generalizada de precios en toda la economía. Y eso es un problema, como dijo Guzmán, como dice cualquiera, en el primer año de la facultad, macroeconómico, de los desequilibrios que se generan en la economía. En el caso particular, más allá del tema de la carne, contamos el otro día que los textiles aumentaban 80% en el último año. Pero el caso de los alimentos estacionales, no solamente la carne, frutas y verduras, vienen interanual el último año entre 65 y 70% de aumento. La inflación del 46% anual es precios que corren al 25%, son los regulados. Todo el tema de tarifa de servicios públicos y demás. Y además algunos precios de servicios privados. Todo el tema de prepagas en algunos casos, comunicaciones. Bueno, hay varios precios regulados hasta que empezaste a descongelar los fuertes en agosto, el tema de combustibles y demás.
Y después hay precios que están por arriba de la inflación, muy por arriba. En general todos los estacionales y demás están muy por arriba de la inflación. Frutas y verduras está al 65-70% anual, según el INDEC. Bueno, la carne, que está también al 75% anual, y también está el tema de lo que contamos, de algunos sectores como los textiles que están al 80% anual. Y eso da la inflación del 45%. Ahora, está claro que el problema de la inflación no es la carne en la Argentina. Es evidente eso, y tampoco las exportaciones a China y demás. Ha habido una reacción política muy fuerte dentro del Frente de Todos del gobernador de Santa Fe, una provincia agropecuaria por excelencia, Omar Perotti. Sí. Omar Perotti, entre otros, ¿no? También el vicegobernador de Córdoba. Schiaretti no está hablando porque lo operaron hace muy poquitos días, también salió al cruce de estas declaraciones. Y tanto en el sector que produce, bueno, en la industria frigorífica, como en los que entienden de esta mecánica, ¿no?, de la exportación y cómo inciden los precios, hablan más de una especie de penitencia, Maxi, que lo que puede repercutir en que bajen los precios. Y te digo por qué. Pero para Carlos, de lo que ordenemos un poquito la información. Sí. Habló Perotti, que no es lo mismo que el vicegobernador de Córdoba. ¿Por qué no es lo mismo? Primero, porque es un gobernador. Segundo, porque es el gobernador en el cual más confiaba Alberto Fernández. Sí. Tercero, porque es el gobernador de una de las provincias más importantes en términos poblacionales. Y era el apoyo de Alberto Fernández en un peronismo distinto al kirchnerismo. Y salió a cruzarlo con todo. Entonces contemos lo que dijo Omar Perotti y después damos la opinión de cada uno, la tuya, la de Claudio. No, está bien. De este tema no tengo mucho para opinar. Igual no era una opinión, era información, nada más que la ordenamos como decís vos. ¿Qué dijo Perotti? Los cambios en las reglas de juego solo perjudican el futuro de la actividad. Es tropezar dos veces con la misma piedra, dijo el vicegobernador de la provincia de Córdoba. Textualmente, Perotti aseguró que la solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones de carne, Maxi. Reiteramos que de cada 100 kilos que se producen en la Argentina se exportan solamente el 20%. Ahí tenemos el textual de Perotti. En Santa Fe, la ganadería genera trabajo, a ver si te corre un poquito, inversiones y tiene un inmenso potencial. Los cambios en las reglas de juego con soluciones que no funcionan solo perjudican el futuro de la actividad que tanto nos brinda los santafesinos. Es muy fuerte, porque una cosa es que lo diga Macri, otra cosa es que lo diga Larreta, otra cosa es que lo diga Carlitos González Prieto, y otra cosa es que lo diga Omar Perotti, digamos que es dentro del Frente de Todos uno de los pilares, tal vez es, después de Kicillof, la provincia aliada más importante que tiene el Frente de Todos, porque Schiaretti siempre ha sido un satélite libre de los últimos gobiernos, ¿no? Del gobierno de Cristina hace mucho tiempo, después del gobierno de Macri y ahora del gobierno de Alberto Fernández. Sino que hay, atención, que empieza a abrirse una grieta que yo insisto que no es solamente el tema de la carne, Perotti sale a defender el tema de la carne, ahora a contar Glanza y otros temas también en agenda puntuales, pero hay un concepto más de fondo respecto a la orientación de la política económica, donde se le empiezan a abrir a Alberto Fernández de un lado y del otro. Claro. De un lado lo tironean los que quieren efectivamente este tipo de medida y del otro lado están los que dicen acá jugás mi capital político. El gobernador nada más y nada menos de la provincia de Santa Fe. Está en comunicación el presidente de Coninagro, Carlos Giannisotto. Carlos, muy amable por atendernos siempre. Y está Alberto William, que hace tiempo que no hablamos de corte de carne con William, a ver cómo están los bifes ahí en la carnicería. Gracias a los dos. Bueno, Carlos, ha salido muy fuerte la mesa de enlace agropecuaria, no sé cómo se llaman ahora, anunciando un paro de 8 días del campo. A ver, ¿cuál es tu evaluación de estas medidas y lo que ha sucedido? Mira, la comisión de enlace salió fuertemente debido a lo intempestivo y a lo inapropiado y a lo desacertado de la medida. Coincidimos totalmente con lo manifestado por el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el comentario que vos hiciste, porque es a contrapelo. Es como decir, para que sea gráfico, que Corea ahora no va a vender celulares por nivelar los precios internos, o que Japón no va a vender automóviles para nivelar su mercado interno. El 70% que va a China, 70 y pico,
tenemos que agregarle un factor muy importante. Es vaca la que se exporta, no es asado carnicero o la costilla que nosotros comemos los domingos, que ya menos comemos, pero comemos menos porque nuestros bolsillos están más flacos, Maxi. Y volviendo a la exportación, primero es una mirada totalmente desacertada a criterio nuestro, vincular la problemática de precios a la exportación. Y en segundo lugar, vinculándolo a la carne, vinculándolo al aumento de la carne. Yo te hablo acá desde Mendoza, estoy viajando menos por el tema de la pandemia, hay una ganadería chica, pero con mucho futuro, y todas estas medidas a los que más perjudican es a los pequeños y medianos productores, porque ojo, que habría que ver el número de aumento en el precio de la carne al consumidor, que sufrimos todos, y el aumento que ha tenido el productor, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en la cadena productiva hay situaciones de aumento de energía, aumento de logística, de combustible, etcétera, etcétera, situaciones estivales. Hay muchos factores que influyen y una macroeconomía sin control. Por lo tanto, nuestra primera reacción es que no vinculemos a la problemática de precio de la exportación, es un tremendo error. Carlos, Segundo, te hago una pregunta muy breve. ¿Qué significa 8 días de paro del campo? ¿Qué significa en términos de, no sé, de la vida cotidiana, del funcionamiento de la economía, no solamente del campo, sino del resto de la economía? Mirá, ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber desabastecimiento de algunos productos? ¿Puede haber restricciones en la oferta de algunos productos? Primero, en los 8 días no va a pasar absolutamente nada en cuanto al abastecimiento de la población. En segundo lugar, puede haber algún replique de precios a la baja, como se indicó, pero sumamente estacionales y vinculados a regiones y a zonas, porque son simples medidas aisladas, Maxi. Aquí lo que se necesita es un plan económico. Te cuento algo muy chiquito. De forma muy sintética, quise decir, hace 2 o 3 meses estuvimos con el gobernador, con el señor presidente, estaba el señor canciller, estaba el señor secretario de Asuntos Estratégicos, estaba Todesca, la licenciada Todesca, en donde rearmamos el acuerdo para conversar. Acá no ha habido ninguna conversación, el campo no tiene ningún interlocutor, y hablamos el tema carne, para justamente, y lo desvinculamos de la exportación. Los mismos ministros que estaban allí nos dieron la razón, que había que ver en la cadena productiva y allí establecer acuerdos que estaban basados en fomentar la producción, la oferta de bienes, con los controles, porque ojo, que también hay un gran porcentaje de una economía informal en la parte de comercial. Entonces aquí el tema es mucho más complejo, y cortando las exportaciones después de un presidente que ha estado visitando el mundo, nos parece una cosa sumamente desacertada. El día que Iannisotto cuente las reuniones con funcionarios económicos de Alberto Fernández y los proyectos de exportación y todas esas cosas que después no se cumplen, el día que Iannisotto cuente eso se va a desnudar la interna feroz que hay en el gobierno, que uno dice una cosa, otros dicen otra, otro tiene el plan para exportar y después aparece Vicentín de la nada. Bueno, lo mismo que le pasa a Perotti, que se agarra la cabeza cada vez que habla con Alberto Fernández y después se entera por el boletín oficial o por los anuncios las cosas las medidas que toman. Bueno, a ver, Williams, a los bifes, ¿qué está pasando con el aumento del precio de la carne? Justo el último mes no hubo tanto aumento del precio de la carne, ¿no? ¿Cómo vino el...? Digamos, según el INDEC estuvo 5% promedio, 4,5%, 5%, por debajo de lo que pasó con otros productos, pero también, digo, todos los meses aumenta, es lo que más aumenta, por eso... Pero los aumentos fuertes fueron, fueron en el arranque del año. A marzo, pero por eso aumentó el 100% el kilo de asado, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, William? ¿Qué pasa? Pues este tema de que aumenta el precio y cae la demanda, ¿no? Porque obviamente la gente no tiene plata en el bolsillo.
Los precios, Maxi, ya son inalcanzables para el consumidor. Ya de estos precios, 850 pesos un kilo de milanesa es un disparate. Sí. O sea que nosotros venimos peleando hace mucho porque la carne se escapaba. He visto estadísticas que dicen que subió más que la inflación, puede ser. El mes que pasó ha subido como un 7, un 8%, es un disparate para los precios que ya tiene la carne. Entonces, ¿qué buscamos? Que traten de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, nosotros vemos el mercado de Hacienda no muy bien abastecido, y ahí está el problema. La exportación podrá ayudar con el tiempo, pero en el corto plazo no creo que haya una ayuda. Tiene razón el señor que habla ahí. Posiblemente después en el futuro habrá que ver, porque la exportación, hace 2 años atrás se hablaba de un novillo de 440 kilos que quería el productor para exportar. Nos parecía fenómeno que un novillo pesado de eso se fuera y quedara el consumo chico acá en el país. Eso después no sucedió. También se cambiaba el tilaje, se iba a los 300 kilos. Yo me acuerdo que discutí en la mesa que quién iba a controlar los 300 kilos, porque, bueno, después de poquito tiempo pidieron que se faenara los 200 y pico de kilos porque en las hembras se engrasan mucho. Sí, tienen razón, se engrasa es invendible. O sea que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que si seguimos peleando así no vamos a sacar nada. A ver, si se sientan en una mesa, porque por ejemplo, todo lo que dice el señor tiene razón, pero vamos a poner una mesa y vamos a ver quién es el que saca el pie del plato. Ahora, William, en concreto, ustedes dicen que los carniceros trasladan el precio, digamos, que no es que hay un desfasaje entre... Tenemos una boleta con un precio fijo ya. Claro. Tenemos un margen nada más. ¿Y qué cree que puede pasar este mes con el precio de la carne? Sí, bueno, hay que ver cómo influye este paro que tienen los productores de 8 días, si puede influir o no puede influir. Ahora, yo creo que algún cachito va a influir, a pesar de que ya los frigoríficos a lo mejor tienen algo comprado para la semana que viene, pero no va a tener el total. Es lo mismo que los exportadores, no van a dejar de entregar carne porque tienen estoqueado ya todas las entregas de un mes a lo mejor. Pero lo lindo sería que esto se resolviera en una mesa. Nosotros venimos pidiendo eso desde que entró el gobierno. Una mesa de diálogo. Lo escucho muy bajo a William, tengo dificultades para escucharlo. ¿Querías decir algo, Carlos? No, digo, si lo que se exporta, digamos, porque es una cuestión que tiene que ver con una integralidad, ¿no? Si se exporta a China el garrón y todo lo que no se come, se exportan los cortes caros, los cortes que aumentaron, que decía Claudio, la milanesa, la tapa de nalga, deberían estar más baratos como pasó en Uruguay. Entonces, ¿cómo se entiende? Si esta medida ya se tomó, implicó 10 millones de cabezas menos en el 2006. Porque lo que hicieron es desalentar la producción, cayó el stock. ¿Cómo se entiende desde el punto de vista racional la medida? Eso es un cuento, Eso es un cuento. ¿Por qué? Uruguay no come carne todo el mundo, come el que puede, cuidado, Y nosotros acá vendemos toda la carne, acá no, eso de garrón, eso vendemos todo. ¿Qué nos dejan a nosotros acá? Los peores cortes, los que no pueden vender al mundo. Entonces ahora quieren venir a decirnos que el argentino no sabe comer pelleto. No, comen todo, nosotros vendemos toda la carne del animal, los 24 cortes. Ahora, ¿por qué le van a sacar al consumo interno esos cortes? Pasan por el consumo pesado, un novillito pesado, una vaca, bueno... Como no hay tiempo ahora para seguir hablando, pero la realidad es que esa exportación te permite que todos los otros cortes los puedan comprar más baratos los argentinos. Es sentido común, William. Lo que pusieron para Navidad, que sacaron la foto, que es grasa y hueso. No, hijo, no, por favor, no me vengan con ese cuento. Vengan con una cosa mejor y la vamos a apoyar. Pero eso de que los cortes van a ser más baratos, eso es mentira. Nos dejan la porquería abajo. Por eso no la quiere el mundo. Estoy sin tiempo. A ver, brevemente, Yanisoto, brevemente, porque estoy sin tiempo. Me tengo que ir a la tanda y tenemos... El acuerdo es la solución. Lo que pasa es que el gobierno ha renunciado al acuerdo. Está clarísimo. Ojalá fuera eso, el acuerdo. Está clarísimo. El gobierno ha renunciado a conversar. Primero, el gobierno se tiene que poner de acuerdo dentro del gobierno y después tiene que plantear una mesa de diálogo con los distintos actores. Pero primero se tiene que poner de acuerdo qué política quiere implementar, qué política económica, porque si no desconcierta. Ahora, si definen la política que es 180 grados distinta a la que quiere aplicar el ministro de Economía, lo tiene que definir y dar más certidumbre en ese sentido. Pero no una cosa un día para un lado, otro día para el otro, porque eso genera todavía más incertidumbre. La idea de que puede pasar cualquier cosa, de que cualquier sector no tiene regla de juego,
porque un día le decís A y otro día le decís B. Eso simplemente hay que ponerse de acuerdo, no hay que tener vergüenza y definir cuál va a ser la política económica. Después del día de los 30 días, ¿qué hacemos? No hay política. Perfecto, volvemos a charlar dentro de 30 días. Gracias a los dos, muy amable. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos, ahí está la imagen de la Casa Rosada, porque a las 3 de la tarde va a adelantar Damián la reunión de los jefes de gabinete que se va a poner sobre la mesa a partir del viernes en términos de restricciones en el área metropolitana. Ya volvemos. Bueno, atención, ¿cuáles van a ser las medidas a partir del viernes por la segunda ola, el aumento de casos nuevamente? Ahora va a contar de glance tanto en área metropolitana, que es la reunión que va a ocurrir ahora, en un ratito, a las 3 de la tarde, ahí en Casa de Gobierno, está Carlos Estrione. Carlos, ¿cómo estás? Maximiliano, buenas tardes. Sí, a mis espaldas, la Casa Rosada, en unos minutos más van a llegar los jefes de gabinete de los 3 distritos más importantes: Nación, provincia y ciudad. La situación que se está viviendo ahora, en estos momentos, en el AMBA, y de ahí van a sacar algunas conclusiones para llevarle al presidente de la Nación, que recién el viernes, como sabemos, termina el último decreto. Lo que podemos asegurar, Maxi, es que hoy no van a salir de acá medidas. Ya los 3 funcionarios dijeron que no se van a tomar medidas que modifiquen el decreto. Todo esto va a suceder recién el viernes. Pero bueno, por supuesto, la información pasa hoy aquí por Casa Rosada. Bien, Carlos, te quedas ahí en la tarde de A24, informando al instante cuando entren ahí Carlos Bianco y Felipe Miguel para ver al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. Bueno, Damián, a ver, ¿qué es lo que se está por discutir en un ratito? A ver, de hecho, desde la provincia de Buenos Aires, en línea con lo que hoy dijo el presidente de la Nación, lo que quieren es compromiso, Maxi, tanto de Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, para que se cumplan las restricciones que están vigentes en el área metropolitana de Buenos Aires. De hecho, hay un tema central que ahora vamos a entrar en detalle con el transporte, pero lo que está buscando el gobierno bonaerense, sin necesidad de sumar nuevas restricciones, de hecho esto lo están aclarando desde la gobernación bonaerense, es que efectivamente se controlen las medidas vigentes. Lo decíamos más temprano, que aprovechar la letra del DNU y del proyecto de ley para que se apliquen las restricciones vigentes que entienden, de hecho en el gobierno nacional, y ya lo dijo el presidente, que ayudaron a bajar el nivel de casos. A ver, los números de transporte, decías... Y de hecho el número de transporte es bastante elocuente. Mira, nosotros tenemos ahí, son datos del Ministerio de Transporte de la Nación, del área metropolitana, usuarios de la tarjeta SUBE, que tanto de tren, colectivo y el subte en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 1 de marzo. A lo largo de una semana, todos los usuarios acumulados de la tarjeta SUBE. Ahí vamos viendo, esto es por semana, ¿no? Vemos que ahí en la semana del 4 al 11 de abril, estuvo el primer decreto, el del 8 de abril, que empezaron a bajar, de hecho bajaron 7% el uso del transporte a la semana siguiente, cuando se profundizaron, ¿te acordás las medidas, Maxi? Sí. Vino el segundo DNI, el del 14 de abril, y a partir de ahí bajaron 10% los usuarios del transporte en el área metropolitana. Luego bajó un 2,8% más cuando llegó el tercer DNI, el del 30 de abril, y lo cierto es que las 2 semanas posteriores, lejos de volver a bajar, aumentó el uso del transporte público. De hecho, la semana que fue del 3 al 9 de mayo subió un 3% y la semana posterior, la última, la que terminó el domingo, subió un 3,7%. Empezaron a relajarse todos los controles. Y el problema es eso, el transporte público es control. O sea, claro, si vos te llegás al colectivo sin el permiso y te dejan entrar, lo que está fallando es el control, tanto en el tren como el subte con el colectivo. De vuelta, parte de lo que están reclamando es que las medidas que están anunciadas se cumplan y también tiene que ver, Maxi, con el uso del transporte público en el área metropolitana. Vamos a la tanda, cuando volvamos vamos a ver qué va a pasar con el fútbol, porque la provincia de Buenos Aires sigue muy fuerte diciendo que hay que suspender el fútbol e insólitamente el presidente dice vamos a organizar la Copa América, va a estar todo bien. El fútbol no lo quiere tocar el presidente Alberto Fernández. Y también, ¿qué pasa con los alquileres? Atención que hay novedades y por qué se está demorando el tema de la devolución de la baja del impuesto a las ganancias para 1 millón de personas. ¿Eso cuándo va a estar en las cuentas salario de los beneficiados? Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, ya contás cómo va a seguir el tema fútbol y la pelea interna que hay en la coalición de gobierno respecto a qué hacer con el fútbol en medio de la pandemia.
¿Qué pasa con ganancias, con el tema de la devolución a 1 millón de personas, con esta rebaja que hubo de la aprobación de la ley de ganancias? Y claro, porque la idea en principio, lo que había dejado trascender el gobierno era que justamente a principios de mayo, primero lo dijeron a principios de abril, después a principios de mayo, y ahora no está claro que a principios de junio la gente que pagó ganancias y que ahora van a quedar excluida de pagar, de abonar este impuesto justamente por la suba del mínimo imponible por la nueva ley, pueda, digamos, tener ese beneficio porque no fue reglamentada la ley todavía. La ley se aprobó el 8 de abril en el Congreso, un mes después se promulgó y todavía falta la reglamentación del Ministerio de Economía y la reglamentación de la AFIP. Yo hablé con técnicos del Ministerio de Economía, me dicen, no tenemos todavía plazos, no sabemos si vamos a llegar para la semana que viene, porque acá está la cuestión. Si no llegan para la próxima semana, aquellos trabajadores de la cuarta categoría que deberían tener el beneficio del reintegro de lo que pagaron de ganancias en los primeros meses del año, bueno, no van a tener tampoco a principio de... Perdón, ¿se le sigue reteniendo como claro, es como si... Pleno, se le sigue reteniendo pleno. Claro. O sea que la AFIP va a tener que devolver enero, febrero, marzo, abril, y si no logra liquidarlo en mayo, 5 meses le va a tener que devolver a la gente de retención de más de impuesto a las ganancias para 1 millón de personas. Claro, y mientras tanto, aquellos 1.200.000 trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias, los pagan como si no existiese la ley. A ver, ¿qué pasa con el tema de fútbol? Salió fuerte Goyan, el ministro de Educación de Kicillof, a cuestionar que siga abierto el fútbol. Sí, de hecho, Maxi no solamente cuestionó que sea abierto el fútbol, sino se quejó del protocolo que habilitó la jefatura de Gabinete de Ministros para que funcione el fútbol profesional en la Argentina. De hecho, en un tuit escribió lo siguiente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Dijo, el caso de los jugadores de fútbol demuestra que testear sin criterio epidemiológico no sirve. Es lo que venimos diciendo desde siempre. Un contacto estrecho debe aislarse e hisoparse cuando presenta síntomas, porque si se testea sin criterio puede dar negativo y estar contagiado. Porque de hecho lo que ocurrió es que habían aislado aparte del plantel de River y después algunos de los jugadores que habían participado en el encuentro contra Boca también terminaron dando positivos. Y de hecho, Maxi, digamos, este cuestionamiento no es solo a que el fútbol siga abierto, sino en el modo en que el decreto de necesidad de urgencia habilita que la actividad profesional del fútbol siga funcionando, porque de hecho, como dice el decreto, está autorizado a funcionar porque tiene un protocolo vigente. Este es el texto, Maxi, que está en el decreto de necesidad de urgencia, que también está en el proyecto de ley que envió el Gobierno Nacional al Congreso, y que dice donde hay deportes en lugares cerrados o, digamos, oficiales, nacionales, regionales, que están habilitados siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades. Goyan está diciendo, el protocolo que está aprobado no funciona para evitar casos, porque puede ocurrir como ocurrió con River, que fueron jugadores a jugar a la cancha que después terminaron dándole positivos. A pesar de esto, Maxi, hoy, como vos decías, Alberto Fernández insistió en defender al fútbol. Por un lado, sobre la situación de River. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Dijo, lo que pasó en River demuestra lo que objetivamente puede pasar. Le puede pasar a cualquiera. En un plantel viajan todos juntos, en un micro, si hay uno contagiado, la posibilidad de que contagie a todos es muy grande. Claro, el tema es que después el protocolo, según Goyan, no necesariamente te ayuda a evitar otros contagios. Es decir, no solamente puede haber riesgos dentro del fútbol, sino también lo que veníamos contando, entre comillas, el perifútbol, porque la gente se junta a verlo o después a festejar o en la previa, digamos. También hay problemas dentro, ¿no? Claro, no, por eso, la verdad que hay una diferencia muy clara entre Kicillof y Alberto Fernández. Kicillof ya lo ha dicho, se lo ha hecho decir también a Goyan, que el fútbol no es solamente lo que genera el fútbol antes y después del partido, y fue el bochorno. Están muy enojados en Rosario, dicen que eso fue la causa de que se hayan disparado los casos hace 2 semanas. Pero no solamente eso, sino también el efecto de demostración, digamos, el efecto de ¿estamos o no estamos en una situación dramática? Entonces, ¿por qué sigue el circo? O justamente porque estamos en una situación dramática, ¿querés que siga el circo? Me parece que el presidente ahí queda descolocado, ¿no? Y lo sigue defendiendo. Bueno, de hecho, Maxi, porque la otra pregunta, hablando del circo, el más importante del continente, la Copa América, le preguntaron específicamente a Alberto Fernández sobre esto y lo que hoy dijo, si la Conmebol nos consulta, estoy dispuesto a estudiarlo, necesito garantizar los protocolos. En caso de que, por ejemplo, Colombia no pueda garantizar compartir la sede con la Argentina, que el presidente está ofreciendo que solo la Argentina con protocolos
pueda ser la sede para todo el torneo que decíamos comienza el Colombia 11 por la de junio. situación política y social interna. Claro. Además de la pandemia, digamos. Además de la pandemia, sí, claro. Y la Argentina, bueno, qué sé yo. No sé, la verdad es muy raro con este tema el presidente, ¿no? Y ahí queda, dice, bueno, miren las escuelas, ¿no? Cerró la reta esto y vos seguís con eso defendiéndolo, aún con esta discusión que hay, que se va a volver a medidas más duras el viernes o no. No, lo he dicho, Maxi, por eso es interesante lo de Goyan, que no lo dice con todas las letras, pero uno lo deduce claramente, también está criticando el tema de los protocolos. No es solamente o la televisación o lo que ocurre ahí, sino cuestionando una decisión que tomó la Casa Rosada. Gracias, colegas. Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, buenas tardes. Qué colorida. Sí, bueno, le ponemos un poco de color a esta tarde que viene un poco tensa, ¿eh? Cuánta noticia difícil de transmitir. Los escuchaba recién. Bueno, el análisis de las posibles o no restricciones nuevas, ¿no? A las que ya tenemos. Y también el tema del paro que anunció este sector del campo, claro, que tiene que ver también con el abastecimiento y las dudas